Bueno, de todas maneras, a medida que vamos avanzando, vamos revisando el aparatito a ver si está realizándose todo bien. Bien, chicos, lo que vamos a estudiar ahora son las catástrofes como juicios de Dios o como juicios divinos, ¿sí? Las catástrofes como juicios divinos, sexta parte. La sexta parte estamos ya. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Y bueno, vamos a hablar de lo que son los incendios. Ustedes han visto todos los incendios que está habiendo en el mundo, ¿sí? Acabo yo de venir de mi casa y antes de que comience el sábado, estaban mostrando cómo había incendios acá en Argentina. La semana pasada había incendios en el Bolsón, en Ituzaingó, en La Tablada. La Tablada, 50 dotaciones de bomberos están trabajando, exactamente, 50 dotaciones de bomberos. Es impresionante, y acaban de decir ahora de nuevo incendio, que ya se descontroló el incendio, la llama está tomando algunos galpones y otras cosas más de ahí, de esa cercanía. En una palabra, hay un montón de incendios. Pero cuando nosotros vamos a hablar de incendios, ¿qué es incendio? Un incendio es cuando se prende fuego algo y consume las propiedades, la tierra, los bosques, las cosas que hay acá en este planeta. Pero un incendio puede ser, hermanos, un incendio puede ser provocado por Dios o por Satanás, ¿sí? Un incendio puede ser provocado por Dios o por Satanás, o bien puede ser provocado por el hombre. Repito, un incendio puede ser provocado por Dios, por Satanás o por los hombres. Y dentro de los hombres, si vamos a hablar de los incendios que son provocados por las personas, puede ser por un hombre que tiene intención, o sea, un incendio causado por un hombre, pero en forma intencional, que están los pirómanos, o bien por guerras, por batallas, por maldad, por atentados, por envidia. O bien un hombre puede causar un incendio en forma accidental. O bien un hombre puede causar un incendio por imprudencia, por descuido, por olvido, por negligencia. Pero básicamente cuando hablamos de los incendios, hermanos, que estamos viendo muchos, Dios puede traer un incendio directamente, o lo puede hacer Satanás, o sea que Dios le permita a Satanás que cause un incendio, o bien lo pueden causar los hombres, en forma intencional, en forma accidental o por imprudencia. Entonces básicamente eso es cuando hablamos de los incendios, que ustedes ahora, a medida que vayan escuchando estos temas, sobre todo los hermanos que lo están bajando por internet, ¿sí? Ellos cuando estén escuchando este tema van a ver los noticieros y van a ver la cantidad de incendios que hay por todos lados. Pero nosotros tenemos que ver primeramente, hermanos, si qué dice la Biblia con respecto a los incendios. ¿Y será que los incendios como catástrofes de Dios, como juicios divinos, son permitidos o enviados directamente por causa de la maldad del hombre? ¿Será que de nuevo la concomitante o el factor común va a ser el pecado que se está cometiendo en todos lados? Bueno, recién nos comentaba mi mamá de que en Alemania, como así en otras naciones, por ejemplo lo que es las naciones escandinavas, Holanda, Suecia, Noruega, ahí ya está legalizada la droga, el lesbianismo y la homosexualidad. Y ahora nos acaban de decir de que en Alemania ya se ha aprobado por ley que se puede tener relaciones sexuales con animales. Imagínense ustedes, ya en otro momento vamos a estudiar eso. Yo tengo temas para que profundicemos acerca de la homosexualidad, lesbianismo, todo eso vamos a estudiar después, los que son los pecadotes, ¿sí? Los pecadotes se dividen en pecados mortales, propiamente dichos, y dentro de esos pecados mortales están los que serían los comunes y los antinaturales, que ya después vamos a ir viendo qué son esas cosas. Pero tengo temas para que vayamos profundizando acerca de esas cosas. Y ahora nos acaban de decir de que en Alemania ya se ha aprobado por ley que la gente puede tener relaciones sexuales con animales. Y eso se llama bestialismo, ¿sí? Bestialismo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nosotros como adventistas del séptimo día nos preguntamos, ¿existe el castigo de Dios? Y claro, Dios tiene que castigar semejante maldad de los seres humanos que están ejecutando ellos mismos sobre la tierra.
Pero entonces, hermanos, antes de empezar vamos a repasar algunos textos. Job capítulo 34, que lo estamos leyendo todas las clases. Job capítulo 34, y leemos primeramente, vamos a Job capítulo 34, versículo 10 al 12. A ver si le pueden ayudar al hermano a que busque allá. Job capítulo 34, rapidito hermanos, avancemos rápido porque son muchos textos los que tenemos que ver. En Job capítulo 34 leemos primeramente los versículos 10 al 12. ¿Le puedes ayudar, Emilio, ahí al hermano? Versículo 10 al 12 dice lo siguiente, presten atención. Capítulo 34, versículo 10 al 12. Por tanto, varones de seso, o varones de inteligencia, está queriendo decir, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad. ¿Ven por qué los pecados que aprueban las naciones a Dios no le gustan? Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y Él le hará hallar conforme a sus caminos. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Ahora, hermanos, leemos el versículo 21 y 22. El 21 y el 22 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y Él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. ¿Sí? Y ahora, hermanos, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 33. Versículo 24 al 33. Él quebrantará a los fuertes sin mucha investigación, o sea, sin pesquisa. ¿Sí? Dice así. Y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos. Cuando los trastornará en la noche, serán quebrantados. Como a malos los herirá, en lugar donde sean vistos. Por cuanto así se apartaron de Él y no consideraron todos sus caminos. Habla de los malos, que no consideraron todos sus caminos. Emilio, por favor, ¿la puedes juntar un poquito a la puerta porque siente ese zumbido de ahí de afuera? Bien, entonces, hermanos, noten, el versículo 27 explica el alejamiento de Dios. Noten el alejamiento mundial o planetario de todos los impíos, cómo se alejan de Dios y no consideran los caminos de Él. Por cuanto así se apartaron de Él y no consideraron todos sus caminos, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Entonces, yo leí el versículo 26 o no. El versículo 26 dice, como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, en público los va a herir a estas personas. Ahora salteamos el versículo 29 y dice, si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre hipócrita para vejaciones del pueblo. De seguro conviene, hermanos, conviene que se diga a Dios, llevado ella castigo no más ofenderé. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré más. Ha de ser eso según tu mente, Él te retribuirá. Ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, aquí dejen claro de que Dios tiene en cuenta todo lo que hacen las naciones, todo lo que hacen los impíos, lo mismo sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Pero es impresionante, hermanos, lo que dice Job 34, 21. Dice así, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y cuando dice del hombre, habla del ser humano en general que habita en este planeta Tierra. Hermanos, en serio, Dios está llevando la cuenta de todos los pecados de cada nación del globo. Y Él ve todos sus pasos. Y salteo ahora a Job 34, 29. Y si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Y si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Hermanos, Dios castiga a las naciones que tiene que castigar.
Y con respecto a los incendios, habíamos dicho claramente, hermanos, que pueden ser causados por Dios, por Satanás y por el hombre. Ahora, ¿cómo pruebo yo eso? ¿Puedo probarles lo que les estoy hablando? Vamos a ver, por ejemplo, hermanos, algunas cosas que dice la Biblia. Pero primeramente vamos al Salmo 148, versículos 7 y 8. En el Salmo 148, si nosotros vamos rapidito, Salmo 148, Salmo 148, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Presten atención, dice así: alabad a Jehová de la tierra, los dragones y todos los abismos. Pero noten lo que dice el versículo 8. El fuego y el granizo y la nieve y el vapor y el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Estos son todos los elementos o los instrumentos destructores que tiene Dios. Noten lo que dice el verso 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor y el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Todos ejecutan su palabra, sus órdenes. El fuego le obedece a Dios, el granizo le obedece a Dios, la nieve y el vapor le obedecen a Dios, y el viento huracanado o el viento de tormenta o el viento de tempestad también le obedece a Dios. Todos ellos ejecutan la palabra de Dios. ¿Se han puesto a pensar algunas veces que cuando Dios da la orden, el fuego le obedece? Aquí queda claro que el fuego, hermanos, le obedece a Dios. Y vamos a ver casos bíblicos donde Dios realmente ejecutó su fuego. Vamos a ver Levítico 10, 1 al 6. Levítico capítulo 10, 1 al 6. Dios sí puede cuando Él quiere, porque Él es el Señor del cielo y de la tierra, y tiene toda la capacidad en sus designios y en las decisiones que Él toma cuando está sentado en su trono. Él puede tener la capacidad de ejecutar un incendio, y el fuego le obedece, y sus santos ángeles que le obedecen a la voz de Dios pueden incendiar lo que Dios les mande. ¿Acaso, hermano, no vamos a estudiar todos los casos bíblicos? Pero ¿acaso los dos ángeles que fueron camino a Sodoma y a Gomorra, Dios no les dio la orden que destruyan por fuego todo? Y yo les hago una pregunta: ¿Dios mandó 2 demonios o 2 ángeles santos? 2 ángeles santos. Entonces, cuidado con decir, no, Dios no castiga, Él permite que el diablo haga las cosas. Bueno, eso en algunos casos. En algunos casos, Dios castiga permitiéndole a Satanás que cause catástrofes. Y en otros casos, Dios mismo manda a sus ángeles santos y le dice: quiero que destruyan Sodoma, Gomorra, Zoar y la Pentápolis que estaba en esa llanura. Porque había 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Zoar y Zeboim. 5 ciudades. Entonces, yo me acuerdo que discutía una vez con un hermano que tenía el defecto de hablar solamente del amor de Dios. Por ahí hay hermanos fanáticos que teman y teman y teman con el amor de Dios. Entonces la gente que solamente habla del amor de Dios dice que Dios no castiga. Pero son personas que viven constantemente confundidas porque no pueden estudiar la Biblia. Porque cuando empiezan a estudiar el carácter de Dios a lo largo de todas las Escrituras, hay textos que ellos no pueden explicar. Y de paso aclaro, ¿no?, que muchos de los que por internet están escuchando estos temas se sorprenden cuando los escuchan, porque no están acostumbrados a los estudios bíblicos de profundización. Ellos están acostumbrados a escuchar, muchos de nuestros hermanos queridos, a escuchar meditaciones, devocionales, incluso sermones o serie de sermones, pero no estudios bíblicos de profundización. Entonces, un estudio bíblico de profundización generalmente es informal, es largo y se ven muchos textos y se explica mucho. En cambio, cuando uno escucha una serie de conferencias o una serie de sermones, es simplemente sermones largos. En cambio, en un estudio bíblico es informal, se pueden hacer preguntas, se van analizando, se explica y se ve mucho, pero mucho fundamento bíblico. Y sobre todo cuando son estudios bíblicos de profundización, ya se tocan misterios que no se los puede dar a veces desde el púlpito, porque la gente no los entendería.
Pero vuelvo al caso de Sodoma y Gomorra. Dios, no es que Satanás destruyó a Sodoma y Gomorra, los demonios, no, fueron 2 ángeles y ellos mismos dijeron los 2 ángeles: Lot, saca a tu familia de tu casa porque Jehová nos ha enviado para destruir esta tierra. Él nos ha enviado para destruirla, a esta ciudad. Jehová nos ha enviado para destruirla a nosotros. Entonces, cuidado con decir, no, Dios no castiga, Él permite nada más que Satanás haga daño. Bueno, eso es una parte, pero la otra parte es lo que nosotros estamos viendo acá. Fíjense, Levítico capítulo 10, versículo 1 al 6 dice: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego raro, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Satanás, dice. No, delante del Señor, delante de Jehová salió fuego que los quemó. Yo pregunto, ¿quién los ha quemado acá a Nadab y Abiú? ¿Dios o Satanás? Dios. Bien, y salió fuego de delante de Jehová que los mató, los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en mis allegados me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y díjoles: llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo. Y ellos llegaron y sacáronlos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés. Versículo 6. Fíjense en el versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán ¿qué cosa? Que Jehová es. Fíjense lo que dice acá. Empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, hermanos, fíjense en algo muy interesante. ¿No es hermoso estudiar la Biblia? Aquí dice que al comenzar el texto y al finalizar el párrafo, dice que el que inició el incendio es Jehová. Y se realizó un incendio, existió un incendio, pero lo hizo Jehová. Y murieron Nadab y Abiú, porque habían cometido un error. Entonces, ¿Dios puede causar incendios? Sí. Claro que sí. Yo aquí estoy seleccionando algunos textos para poder compartirlos con ustedes. Números capítulo 11, rapidito hermanos. En Números capítulo 11, ¿va corriendo el numerito? Sí, se notificó. Bien. Así podamos compartir bien la grabación con los hermanos. En Números capítulo 11, versículos 1 al 3, también habla de otro caso donde Jehová realizó un incendio. Y presten atención, por favor, ¿le pueden ayudar a buscar a Mario? Números capítulo 11, versos 1 al 3. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Presten atención. Y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, o sea, se enojó, y encendióse en ellos fuego de Jehová. Noten. Y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió el uncabo del campo. Comenzó una fogata tremenda, se comenzaron a quemar. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego. Versículo 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Hermanos, el pueblo de Israel estaba murmurando, quejándose contra Dios, siendo personas desagradecidas, y Dios se enoja y enciende un fuego en una parte del campamento y se comenzaron a quemar y a arder todos.
ven que un incendio puede ser producido por Dios, y después habíamos dicho por Satanás y por el hombre, pero sí existen los incendios en la Biblia. Entonces, vamos estudiando todas estas cosas para que podamos ver cuál es la realidad acerca de la cual nos habla la Biblia con respecto a estas calamidades que están sucediendo. Ahora bien, eso con respecto cuando Dios, hermanos, manda el fuego, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿Satanás puede causar incendios? Sí. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? Esa es otra forma de castigo que Dios está enviando. Y yo creo que la mayoría de los castigos que Dios está permitiendo hoy por hoy son porque le está permitiendo a Satanás que realice catástrofes y calamidades. Ahora, en lo que sería el tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo es en este tiempo. En este tiempo, alrededor de la ley dominical, hasta el fin del tiempo de gracia. Ese es el tiempo de angustia previo. Y el tiempo de angustia, propiamente dicho, es desde el fin del tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo. Y el tiempo de angustia de Jacob es desde la sexta plaga hasta la séptima plaga, que es la liberación. Algún día vamos a estudiar los 3 tiempos de angustia que existen. Ahora bien, ahora vamos a ver otra parte que a mí me interesa explicarle a ustedes, y es con respecto a la obra de Satanás en estos últimos días, ¿sí? ¿Cuál es la obra de Satanás en estos últimos días? ¿Satanás puede realmente, hermanos, causar incendios en las personas, en las naciones, en las praderas, en los bosques, en los sembradíos? Sí, vamos a ver. Job capítulo 1, versículos 6 al 10 y 16. Job capítulo 1. Y fíjense qué interesante para que ustedes vayan analizando los diferentes tipos de catástrofes que se dan y cómo pueden ser, hermanos, cuál puede ser el origen de estas catástrofes. Job capítulo 1, versículo 6 al 10 dice lo siguiente. Job capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice así: Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Siempre el diablo anda rodeando la tierra, hermanos. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Perfecto, bueno, esta es una perfección relativa, hermanos. No es que él no tenía ningún pecado, porque acá aparece la palabra hebrea tam. Cuando habla de perfección aparece la palabra hebrea tam, que no necesariamente significa una persona sin pecado de perfecta impecabilidad. Claro, significa, la palabra hebrea tam es la que se compara con la palabra griega teleios. Y la palabra griega teleios significaba maduro, completo, completamente crecido, desarrollado. Entonces, el equivalente del griego teleios es la palabra hebrea tam. Y pueden consultarlo en el comentario bíblico adventista que habla del libro de Job. Aquí lo que está queriendo decir que Job era maduro, pleno, era una persona plena. Tenía la vida que yo les había explicado, ustedes se acuerdan de la torta distributiva, una vida bien distribuida en todas las cosas, en todos los aspectos, un hombre maduro, completo, pleno, que se distribuía plenamente en las cosas de su vida. No es que no tenía pecado. Entonces, dice así: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿Teme Job a Dios gratis o de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto su hacienda ha crecido. En el hebreo dice ha rebosado. Es mejor la palabra, no dice en el hebreo ha crecido o se ha multiplicado, sino que tampoco dice ha aumentado, sino que dice ha rebosado. Era un hombre plenamente lleno de bendición. Ha rebosado sobre la tierra. Y dice,
el versículo, bueno, el 11 dice: mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y dirás si no te blasfema en tu rostro. Entonces Satanás le dice a Dios: tócalo tú, destrúyelo tú. Y Dios le dice: no, yo no lo voy a tocar, tócalo vos. Entonces el versículo 12: y dijo Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, Satanás, en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satanás delante de Jehová. De aquí en más, Jehová da un decreto divino, que lo habíamos estudiado en las otras clases, ¿se acuerdan? Los decretos divinos. Jehová, sentado en su trono, lanza un decreto divino y le da la orden a Satanás de que de ahora en más, a partir de este momento, Job estaba en las manos de Satanás, pero que no le podía quitar la vida. Entonces dice el versículo 16: aún estaba hablando uno de los mensajeros que le venía a dar el mensaje a Job de todas las calamidades que estaban sucediendo, y vino otro mensajero que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Hermanos, este fuego que los paganos le llamaron fuego de Dios, ¿lo había lanzado Dios o Satanás? Satanás. Lo había lanzado Satanás. Pero los paganos, como eran personas paganas, cualquier actividad fenoménica que ocurría ya le atribuían a Dios, como pasa hoy en día en el paganismo. Si hoy en día una estatua llora sangre, es de Dios. Si se sana un enfermo, no importa qué iglesia sea, es Dios. Cualquier cosa se le atribuye a Dios. Y esto fue hecho por Satanás. Pero noten algo interesante. Job tenía una gran cantidad de ovejas, cientos o miles de ovejas. Y aquí dice que le quemó todas o casi todas las ovejas. Eso no puede ser simplemente un rayo. Yo antes lo analizaba como un rayo, pero un rayo nunca te mata más de una oveja. Una centella te puede matar una oveja o dos, o una persona. Incluso hay gente que le cae el rayo y no muere, se salva. Este fuego de Dios, este fuego que descendió del cielo, fue un fuego raro. Bien ahí, fue un fuego que la quemó a la oveja y la consume. Y a los mozos que estaban trabajando ahí, a los pastores, les cae, los quema y hasta los consume. ¿Se imaginan eso? Bueno, presten atención a estos estudios de profundización que estamos haciendo, porque en la mente de Satanás y relacionado con su poder, estas son las cosas que el diablo puede llegar a realizar. ¿Y por qué yo les estoy mostrando esto, hermanos? Porque a medida que nos vamos acercando al tiempo del fin, van a haber milagros raros y sorprendentes como los que pasaron acá en el tiempo de Job, cuando Dios le dio pleno permiso para que actúe. Hermanos, así es el diablo cuando Jehová le da pleno permiso para que actúe. A medida que vayamos nosotros avanzando hacia el tiempo del fin, Dios le va dando más permiso al diablo para que actúe con poder. Y van a ver las cosas terroríficas que va a hacer el diablo. Entonces aquí podemos ver nosotros que el diablo realmente puede realizar estos milagros terribles, como hacer descender fuego del cielo y poder consumir y matar hombres, matar seres humanos, animales. El diablo destruye hasta los animales y no tiene amor, no tiene piedad, es cruel. Mata hombres, mata animales. Imagínense que los demonios son seres de energía. Imagínense la potencia que tiene un ángel para que tenga tanta potencia que consuma hombres y animales con el poder que tiene. ¿Se imaginan eso? Tienen poderes nucleares. Imagínense los dos ángeles que han descendido a destruir Sodoma y Gomorra, que eran ángeles santos. Ha sido como una explosión nuclear lo que han hecho en Sodoma y Gomorra. Y arqueológicamente se hicieron investigaciones en la zona de Sodoma y Gomorra y se han encontrado piedras carbonizadas y cristalizadas como cuando se derriten, que es lo mismo que sucede cuando hay una explosión nuclear.
azufre y todas esas cosas. ¿Cómo puede ser que 2 ángeles hagan eso? Bueno, yo les acabo de mostrar este relato para que no les sorprenda lo que van a ver dentro de poco, cuando Dios da pleno permiso para que el diablo actúe. Sí, ahora nomás se da en algunos casos la combustión espontánea. Eso. La combustión humana espontánea, es verdad lo que dice Sergio, eso es hecho por Satanás. Ahora, hay diferentes combustiones humanas espontáneas. Algunas fueron, lo que dice Sergio, causadas por Satanás. Otras fueron demostradas que también se puede realizar, también se puede uno quemar todo y no quemar nada de lo que está alrededor cuando por ahí se prende. Que se prenden solo. Hay casas, yo he visto documentales que hay casas embrujadas donde se empezaban a prender solo, se hacía un incendio en la casa, se prendían las cortinas, se prendían los sofás, partes de la casa se comenzaban a incendiar, los focos explotaban, se incendiaban casas. En Chile hubo un famoso caso de eso. Noten las cosas que puede hacer el diablo. Pero con respecto habíamos dicho que Dios también puede hacerlo, y me había olvidado de mostrarle algo. Yo lo que pasa es que tengo los versículos un poco acá, como son muchos, hay algunos que no los pude ordenar, pero me olvidé de mostrarles con respecto a que Dios también puede. Voy a retroceder un poquito. En la zarza ardiendo también Dios hace fuego. ¿Y dónde más hay uno? Hay yo no sé, Segunda de Reyes 1. Segunda de Reyes 1. No, es cuando vienen los capitanes de 50. Segunda de Reyes capítulo 1, versículo número 9 al 15. Presten atención, hermanos. Retrocedo ahora. Disculpen que retroceda, pero voy a retroceder porque me había olvidado de mostrarle algo. Segunda de Reyes. Si le pueden ayudar acá al hermano, por favor, a buscar. Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 9 al 15, dice así. Y envió luego a él, o sea, había un rey, ¿sí? Un rey que era Ocosías, que manda a sus capitanes a que hablen con Elías, el profeta Elías. Y envió luego a él un capitán de 50, con sus 50, el cual subió a él, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y hablóle y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende presto. Y respondióle Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, hincóse de rodillas delante de Elías y rogóle diciendo: varón de Dios, ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí que ha descendido fuego del cielo y ha consumido los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él, no hayas de él miedo. Y él se levantó y descendió con él al rey. Hermanos, el último capitán de 50 con sus 50 fue humilde y tuvo reverencia por Dios y por su profeta. Entonces Dios le perdonó la vida. Entonces yo vuelvo a retroceder para dejar en claro que Dios puede enviar directamente un incendio de su presencia o con sus santos ángeles, o puede hacerlo al incendio Satanás con sus demonios, o puede hacerlo el hombre. Ahora bien, hermanos, no importa cómo sea el incendio que se realice, no importa, hermanos. El tema es que cuando estudiamos las catástrofes como juicios divinos,
debemos entender, ustedes no tienen por qué ponerse a investigar, bueno, a ver, este incendio, ¿lo está enviando Dios, lo está haciendo el hombre o lo está haciendo Satanás? A ustedes no les interesa eso. Lo único que les importa es que Dios está castigando al mundo por la maldad del mundo, nada más. No se van a poner a investigar porque esas cosas a ustedes no les interesan. Realmente no les interesa. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A medida que nosotros vamos avanzando con este estudio, tenemos que clasificar bien cada una de las cosas que vamos conceptuando. Entonces avancemos. Si nosotros seguimos adelante, vamos a ver Salmo 106, versículos 16 al 18. Salmo 106, vamos viendo varios textos, ¿no? Yo los tengo un poquito desordenados a los versículos, pero vamos viendo lo mismo para poder ir cerrando un poquitito el círculo. Salmo 106. En el Salmo 106, versículos 16 al 18, también habla de lo mismo, presten atención. Dice así: tomaron después celo contra Moisés en el campo, hablando de los hijos de Israel que tenían celo de Moisés. Envidia o celo, y contra Aarón el santo de Jehová. Abrióse la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y noten lo que dice el versículo 18. Y encendióse el fuego en su junta, y la llama quemó a los impíos. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré, Datán y Abiram? Jehová los quemó, los consumió, hizo un incendio en ellos. O sea que vemos que Dios o Satanás o los hombres, todos pueden causar incendios. Pero ¿quién es el que domina todas las cosas y que está sentado en su trono? Dios. Si Dios envía fuego e incendio, Él lo determina porque Él es dueño de hacer lo que Él quiere. Y si lo hace Satanás, Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso, si no le permite. Entonces, todos los incendios que estamos viendo, nosotros vemos que son castigos de Dios sobre las personas por la maldad que habita en el mundo, que hay en el mundo. Ustedes saben de que ahora, a comienzos de febrero, vienen los carnavales en todo el mundo, hermanos. Son las fiestas más depravadas que ustedes se pueden imaginar, fiestas terriblemente depravadas, que incluso excitan y despiertan las pasiones en aquellos que ven esas imágenes. Por lo cual nosotros como cristianos tenemos que evitar mirar esas cosas si realmente tenemos a Jesús en nuestro corazón. Porque toda imagen sexual o sensual que nosotros miremos en la televisión va a contaminar nuestra mente y va a excitar nuestras pasiones para que nosotros tendamos a lo malo. Todas las cosas que los hombres están haciendo hoy en día en el mundo excitan y contagian la concupiscencia en todos lados. Y nosotros, por lo menos nosotros, cerremos nuestros ojos para no ver esas cosas malas, hermanos. Y es bueno que diga esto, porque ahora estamos viendo muchos programas de chisme, muchas cosas raras, muchos carnaval, mucha basura en la televisión que contamina nuestras mentes. Y hay un dicho que dice así: nosotros somos lo que vemos. Lo que yo veo, eso soy. Lo que hablo, eso soy. Lo que escucho, eso soy. Lo que huelo, eso soy. Lo que gusto, eso soy. Nosotros somos todo aquello que entra por nuestros sentidos. Por eso es que la hermana Juárez dice claramente en el espíritu de profecía que nosotros debemos cuidar y guardar las avenidas del alma. Pero más específicamente, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos lo que vemos. Capaz que yo me muestro santo por fuera, pero si ando viendo cosas malas por fuera, por dentro soy malo. Somos lo que vemos. Y eso queda claro, hermanos. Y creo que como cristianos es como una reprensión para nosotros que estamos tratando de tener un corazón puro. Bueno, vamos metiéndonos un poquito más en el tema. Vamos a ver ¿por qué hay tantos incendios? Ahí estuve viendo por la televisión, se están quemando fábricas químicas, se queman haciendas, se queman pastizales, se incendian bosques y no sabe quién los ha encendido. Están los pirómanos
Dios también castiga a veces permitiéndole a los pirómanos que enciendan bosques. He visto documentales donde pirómanos que son locos le quemaban las casas de sus vecinos. También es otra forma de castigo. El caso es que hay incendios. No nos interesa si lo envía Dios o lo está haciendo Satanás o lo realizan los hombres. No nos interesa. El caso es que Dios está permitiendo los incendios en todas partes del mundo como catástrofes, como juicios divinos por la maldad que hay en los hombres. Ahora, ¿por qué se incendian algunos supermercados? ¿O por qué se incendian algunos comercios? ¿O por qué se le incendian las haciendas de algunos hombres que tenían plantaciones? O fábricas químicas. Acá en Buenos Aires se han incendiado varias fábricas. ¿Por qué se produjo hace unos años este famoso, que no se ha sabido hasta el día de hoy, se lo sigue encubriendo el tema, se lo sigue encubriendo este tema, el famoso incendio que hubo en la fábrica de armas allá en Córdoba? ¿Cómo es? ¿A dónde era? En Río Tercero, ¿sí? Y Cromañón. Acá en Tailandia hace unas semanas se incendió también, hubo otro Cromañón en Tailandia. Por favor, vean los noticieros, porque ustedes ¿cómo van a saber que se están cumpliendo las profecías si no leen el diario, no leen el periódico, no leen la Gaceta, no miran los noticieros? Entonces, ¿cómo van a saber que se está cumpliendo la profecía? ¿A dónde van a ver? En el mundo, en las noticias que hay del mundo. Pero veamos algunos versículos raros, y yo en forma sarcástica lo digo raro, porque hermanos, yo he renegado mucho porque nuestros comentarios, los adventistas, los comentarios bíblicos adventistas, no explican estos textos. Y me da mucha pena porque los comentarios de otros teólogos de otras iglesias, hermanos, católicos y protestantes reconocen que esto es castigo, y la iglesia adventista a veces no. El comentario adventista no se juega, no dice nada, saltea enteramente todos estos versículos. ¿Y yo por qué les llamo versículos raros? Porque da a entender cositas que nosotros ya sabemos. Y son raros porque qué casualidad que habla de la maldad de los hombres y habla de que se les va a consumir por fuego sus propiedades. Ahora, el incendio lo puede cometer voluntariamente por un seguro. ¿Por qué? Para cobrar un seguro. Claro, por maldad sería ahí, voluntariamente por maldad, intencionalmente por maldad, por lo que sea, Mario. Pero también es una forma de castigo de Dios. Claro. ¿Y sabe por qué, Mario? Porque Dios retira su protección sobre ciertas personas porque está viendo maldad en el corazón de esas personas, porque están ejecutando maldad. Vamos a ir rápido a Job capítulo 15. A ver, veamos algunos versículos raros. Job capítulo 15. ¿Qué será que significan estos versículos? En Job capítulo 15, versículo 31 al 35. Job capítulo 15, versículo 31 al 35. ¿Qué significarán estos versículos raros? Dice así: no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Él perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como la oliva. Porque, y noten esta frase, la sociedad. Hermanos, yo no juzgo a ninguna persona porque yo no conozco. Yo solamente presento el texto bíblico. Porque la sociedad de los hipócritas será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. ¿Sabían, hermanos, que hay muchos comerciantes que hacen el soborno? Y diferentes tipos de negocios donde hay fraude y soborno y donde se oprime a los empleados o se hace soborno. Y hay dueños y empresarios y comerciantes o dueños de fincas o gente empresaria del campo que dice que se les consumirá por culpa del pecado del fraude y del soborno. ¿Qué significará este texto raro? Versículo 34. Porque la sociedad de los hipócritas será asolada,
y fuego consumirá las tiendas de soborno. Hermanos, concibieron dolor y parieron iniquidad, y las entrañas de ellos meditan engaño. En una palabra, ¿por qué las tiendas de ellos van a ser consumidas por el fuego? Porque practican el soborno, hacen opresión, hay fraude, conciben dolor, paren iniquidad, porque meditan engaño. El mismo contexto, hermano, te está mostrando de que a muchas personas se les va a incendiar sus propiedades porque hay pecado en ellos. Si no, de otra manera, ¿qué estaría significando estos versículos? ¿Qué otra cosa puede significar estos versículos sino eso precisamente? Lo dice el texto y lo dice el contexto. Y es más, es tan clara la Biblia que hasta el contexto te explica el por qué a ellos se les va a consumir las tiendas por el fuego. Y por qué van a ser asolados. Y por qué toda esta sociedad mundana, hipócrita, será asolada ahora en el tiempo de angustia previo y en el tiempo de angustia propiamente dicho. Entonces, hermanos, nosotros como adventistas tenemos bien en claro que las cosas que van a pasar es por engaño, maldad, pecado, fraude y soborno. Y acá en Argentina tenemos bien en claro que todas estas cosas están pasando. O sea que el texto y el contexto lo explica. Y la comparación del texto también lo explica. Nada más que yo les dije que los incendios puede hacerlo Dios, Satanás y los hombres, para que entiendan que Dios es el responsable de todo. Pero que no nos interesa a nosotros quién lo haga. Lo mismo siguen siendo disciplinas sobre el mundo por causa de la maldad que tienen los hombres. Entonces, ¿por qué no se explica en la Biblia? Hermanos, si nosotros no explicamos el tema del castigo de Dios, no hay que estudiar casi nada de la Biblia, porque en toda la Biblia se habla de la retribución que hace Dios sobre las personas malas, que son las que siempre abundan en todas las épocas y en todos los tiempos de la historia. Sigamos avanzando, hermano. Vamos a ver, por ejemplo, Salmo 105, versículo 26, 27, 32 y 33. Salmo 105. Busquemos primeramente el Salmo 105. En la mitad de la Biblia está el libro de los Salmos. Salmo 105. Próximamente tenemos otros temas más para estudiar, hermanos. Vamos a estudiar predestinación, vamos a estudiar Daniel 11, vamos a estudiar las otras profecías que tenemos, que hemos quedado estancados con muchas profecías que hay que estudiarlas por temas. Así que bien terminemos con esta serie y vamos a continuar con las otras profecías. En el Salmo 105 leemos primeramente versículos 26 y 27. Salmo 105, versículos 26 y 27 dice así: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Versículos 32 y 33. Noten una de las plagas que cayeron, uno de los castigos que cayeron sobre la tierra de Egipto. Versículos 32 y 33. Volvió en su tierra sus lluvias en granizo y en fuego de llamaradas. No eran rayos comunes. Y en fuego de llamaradas, e hirió sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de sus términos. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios puede producir fuegos. Y nos deja el ejemplo de los egipcios, para que por analogía veamos que lo que hizo con los egipcios es lo que está haciendo también ahora. Siempre lo ha hecho Dios. Entonces queden claro que si siempre lo ha hecho por analogía, lo va a hacer también ahora en forma antitípica, para que veamos que Dios está sentado en su trono, para que recordemos que hasta el día de hoy, hermanos, Dios sigue sentado en su trono ejecutando juicio y justicia sobre la tierra. Eso también se lo ve, por ejemplo, en el tema de Sodoma y Gomorra, también Pedro lo muestra en la segunda venida, que les da el ejemplo de cómo se consume la tierra de fuego. Ese es el último castigo, ya digamos. En la segunda venida de Cristo, hasta en la segunda venida de Cristo, destruye el mundo por fuego. Y en la tercera venida de Cristo, bueno, ya ahí serán echados en el lago de fuego directamente. Pero el caso es que Dios siempre está obrando de esta forma, hermanos. Dios no ha dejado de estar sentado en su trono, como tampoco ha dejado de ejecutar justicia sobre las personas tan malas que existen hoy en día en este planeta.
Si seguimos analizando, vamos a ver Job capítulo 22, versículo 15 al 20. Job capítulo 22. Están un poquito salpicaditos los textos, pero vamos analizándolos. Job capítulo 22, versículo 15 al 20. Hermanos, yo me detengo un poco acá porque aquí hay un texto, otro texto raro. ¿Qué significarán estos textos raros? Job capítulo 22, versículo 15 al 20. En Job capítulo 22, versículo 15 al 20 dice lo siguiente: ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Que decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Habíales él henchido sus casas de bienes. Sea empero el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fue cortada nuestra sustancia, habiendo consumido el fuego el resto de ellos. Un texto que se aplicaba en el tiempo de Job por los impíos, que en ese tiempo vivían en el tiempo de Job, y por los que viven en todas las épocas, y por los que vivirán también en el tiempo del fin. Textos raros que hablan de que en toda época el fuego consume a las personas que son malas, que son perversas. Entonces, si no le queremos dar aplicación, no sé qué otra aplicación le podemos dar. Si nos remitimos al pasado, hermanos, hacemos también una visión retrospectiva. Salmo 78, versículos 56 al 63. Salmo 78. En el Salmo 78, versículos 56 al 63. Y dice así. Presten atención. ...56 al 63... hablando de nuevo, hermanos, de nuevo hablando del pueblo de Israel, y tenemos que repasar su historia. Si no entendemos la historia pasada de Israel, nunca vamos a entender lo que volverá a pasar en el futuro. Y hermanos, a ver, todos los que son adventistas acá en este grupo, ¿qué pasó en el año 1900 y pico, 1901, o 2, o 3, o 4 y 5, no me acuerdo bien en este momento exactamente? ¿Qué le pasó al gran sanatorio de Battle Creek? ¿Y qué le pasó? Y bueno, nadie sabía qué era eso. Pero cuando Dios le revela en visión, ¿qué explica la hermana Juay ahí? Que era un castigo de Dios, y que ella vio un ángel con una espada de fuego extendida sobre la casa editora y contra el sanatorio de Battle Creek. Fueron consumidas por el fuego. ¿Por qué? Porque la casa editora andaba editando lo que no tenía que editar, y el sanatorio Battle Creek había corrupción, se cobraba de una forma que no se tenía que cobrar, y no sé qué otras cosas raras había dentro del sanatorio de Battle Creek. Y lean primeros escritos y mensajes selectos y Joyas de los Testimonios tomo 1, donde ahí dice y habla de lo que fue el castigo de la casa editora y del sanatorio de Battle Creek. Lo que pasa es que el sanatorio lo tenía Kellogg, y Kellogg se había apartado, digamos, de la fe. Sí, a uno de la fe, pero de los, digamos, de los lineamientos adventistas originales. Claro. Andaba con el tema del panteísmo y todo eso que, digamos, que desagradaba, digamos, a Dios. Y fue ahí donde él, digamos, Elena de Goy le advirtió, Claro. Y él se puso terco y él se apropió del sanatorio, digamos, él le quitó a la iglesia, hizo unas transfugiadas y se lo quedó él al sanatorio del castillo. Bueno, pero aclaremos que sí se apartó de la fe. Claro. Les comento por qué. Pero fue sutil, digamos, fue exactamente paulatino. Fue sutil, ¿por qué? Sabían que Kellogg, él abrazaba mucho el espíritu de profecía en todo lo que tenía que ver con salud. Todo lo que la hermana Juay habló de salud, él nunca lo abandonó. Pero sí abandonó la fe adventista porque empezó
con un montón de conceptos panteístas. No era un solo concepto panteísta, eran muchos. Y sobre todo cuando escribió un libro que se llamaba El Templo Viviente, que ahí mezclaba todas las doctrinas panteístas en el tema de la salud y el cuidado del cuerpo y la medicina. Pero lo hacía de forma tan argumentativa que era muy sutil. O hasta utilizaba Biblia para demostrar el panteísmo y conceptos teológicos y un montón de cosas más, ¿no? Y Dios castigó con incendio la casa editora y el sanatorio de Battle Creek. Lo destruyó. Y después la hermana White vio en visión de que un ángel estaba con una espada de fuego, hermanos, causando el incendio. Y había una espada de fuego que se revolvía para aquí y para allá. Seguimos avanzando, hermanos. ¿Y qué texto había dicho? Salmo 78, versículos 56 al 63 dice lo siguiente. Volvamos hacia el pasado y vamos a la historia del Israel antiguo. ¿Qué dice de ellos? Mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. ¿Cuándo no? Y volviéronse como arco engañoso, y enojáronlo con sus altos, y provocáronlo a celo con sus esculturas. Y oyólo Dios, y enojóse, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Noten que Dios retira su protección. ¿Ven cómo el versículo 60 les da una pista para que ustedes entiendan de que Dios ha retirado su protección de esa zona, de Silo? Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en mano del enemigo. Y noten el versículo 62, entregó también su pueblo a cuchillo y airóse contra su heredad. Versículo 63, el fuego devoró sus mancebos y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. O sea, un montón de catástrofes, guerras, cuchillos, moría mucha gente, las hijas de Israel no se podían casar porque morían los hombres o por maldición, y también incendios, ¿sí? Incendios, eran entregados a fuego. Estudien la historia pasada de Israel para que entiendan lo que va a volver a pasar en el futuro. Hermanos, Job capítulo 31, versículo 1 al 4. A ver qué dice Job. Hay un texto misterioso. Noten estos versículos misteriosos. ¿Qué será que significan estos versículos misteriosos? Job capítulo 31, versículos 1 al 4 primeramente. Leemos primeramente los versículos 1 al 4 y dice lo siguiente. Presten atención. Dice así. Noten la pureza de corazón que tenía Job. Pero nosotros lo podemos cambiar. ¿Qué dice Job? Yo abría mis ojos y prendía el televisor para ver las vedettes. Y prendía el televisor y miraba los carnavales de Brasil y de Gualeguaychú y los que acá en Tucumán tenemos ya carnaval también. Y pasan por la avenida Roca, todo haciendo un manchancho y un ruido tremendo. Así que, cuidado los hermanos con andar parándose ahí en... Justo por ahí sin querer pasan los hermanos. Bueno, no, tengamos cuidado con eso. ¿Por qué, hermano? Porque no, seamos sinceros, aquí nadie es fuerte. Y yo les voy a contar un secreto que no sé si todos ustedes lo saben. Tú nunca le vas a ganar a Satanás en terreno de él. Y Dios tampoco quiere que tú le pelees al diablo en el terreno de él. Si el diablo te quiere pelear, que venga a tu terreno. No te cruces tú al terreno de él porque ahí no le ganas. La única forma en que tú entres al terreno de Satanás es porque el Espíritu Santo te lo mande. Si no, no. Si no, no, hermanos. Si no, no. Entonces, cuidemos, no nos metamos en el terreno de Satanás, porque todos los jóvenes que yo he visto que se creían fuertes, por favor, todos los jóvenes que se creen fuertes, hermanos, y que se meten en el terreno de Satanás, ¿saben cómo salen? Magullados, afrentados, avergonzados, humillados, doloridos, con afrenta perpetua, les viene vergüenza, nunca más se pueden recuperar del camino que han tenido que llevar.
Todos los jóvenes que se han querido ir a meter al terreno de Satanás diciendo de que no, que ellos saben lo que hacen, que ellos quieren tener su propia experiencia y no hacen caso a los que le aconsejan, todos han salido magullados en su dignidad, en su moralidad, en su persona y han terminado avergonzados. Muchos dicen que se hacen de mente fuerte, pero no son mente débiles, por eso van al mundo, soportan. Exactamente, hay algunos hermanos que dicen, no, lo que pasa es que vos tenés conciencia débil, dice, yo tengo conciencia fuerte. Y todos los que me han dicho que tenían conciencia fuerte han caído en fornicación, han practicado la fornicación, han practicado el adulterio, han practicado la pornografía, la masturbación, hasta la orgía, la drogadicción, hermanos. No hablo de caer, porque caer le puede pasar a ti o a mí. Hay muchos hijos de Dios que han caído y fueron castigados y se arrepintieron y volvieron. Yo hablo de esos que se han metido en el terreno de Satanás y no han podido dejar más el pecado y han comenzado en una práctica. Y hermano, el diablo los ha magullado y han encontrado vergüenza y afrenta. Entonces, hermanos, en serio les digo, en serio, no nos lisonjeemos nosotros diciendo, no, pero yo soy fuerte, yo voy ahí porque yo soy fuerte. A mí no me hace mal. Yo discuto con algunos hermanos, aquí en Tucumán hay muchos estudiosos que dicen, no, lo que pasa es que vos tenés conciencia débil, por eso te hace mal a vos. Pero a mí no me hace mal porque yo, como yo soy fuerte en la fe, a mí no me hace mal. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Job era débil en la fe o fuerte en la fe? Recontra mil fuerte, hermanos. Y sin embargo él decía, por más que yo soy fuerte, yo no me hago el pícaro, yo no me voy a ir a meter. Y hermano, yo te aseguro que Job hubiera tenido la suficiente fortaleza para mirar vírgenes y manejarse con dominio propio. Pero él lo mismo dice, no, por más que soy fuerte no tengo por qué meterme en ese terreno. Pero bueno, hay gente que no prefiere hacerle caso a lo que dice la Sagrada Escritura. Ellos saben más que Dios y son más fuertes que Job. Pero yo, en fin, me remito a lo que está escrito. Y dice así, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de pensar en una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? Y noten estas palabras misteriosas, versículos 3 y 4. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que obran iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Hay un paso que yo haga, hermanos, que Dios no cuente? ¿Hay alguna palabra, algún sentimiento, algún pensamiento o alguna obra que yo haga que a Dios se le escape? No. Por eso es que dice el versículo 4, no ve él mis caminos, y noten que habla en plural, no ve él mis caminos y cuenta algunos de mis pasos, dice así, no, todos mis pasos. Ahora presten atención, salteamos ahora a los versículos 11 y 12. Porque es maldad, noten, el mirar una virgen, el andar codiciando, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego, y noten este versículo 12 es raro, porque es fuego que devoraría hasta el sepulcro y también desarraigaría toda mi hacienda. Qué raro, ¿no? ¿Qué será que significa este versículo? ¡Qué raro! Y leemos ahora el versículo 14 y 23. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él visitara, o sea, cuando Él castigara? ¿Qué le respondería Dios? ¿Qué le respondería yo, perdón? Versículo 23. Porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad o contra cuya alteza yo no tendría poder. Y vuelvo, hermanos, al versículo 12. Versículo 12, porque es fuego que devoraría hasta el sepulcro y desarraigaría toda mi hacienda, toda la hacienda que tengo yo, mi granjería, mis posesiones terrenales, también serían devoradas por el fuego.
Ahora, si hay algún hermano que viene y me dice, bueno, pero eso se refiere a espiritualmente, el fuego de la prueba, todo lo que él quiera, pero no le quitemos el significado literal. No le podemos quitar el significado literal. Seguimos analizando y vamos a ver ahora, hermanos, vamos a ver Ezequiel capítulo 20, versículo 45 al 49. Vamos a ver ahora los incendios causados por los hombres. ¿Será que Dios castiga en este planeta con incendios causados por lo que llamamos los pirómanos? Pirómanos hay en todos lados y en todas las circunstancias. Hermanos, ¿se acuerdan del ataque a las Torres Gemelas? El 11S. Bueno, los árabes, por más que ellos digan lo que digan, ellos no estaban seguros de que iban a derribar las Torres Gemelas. Ellos no estaban seguros. A mí que no me vengan a mentir, ellos no sabían eso. Yo creo que ellos no sabían, pero sí sabían que iban a causar un tremendo incendio y una gran catástrofe. Y fue lo que pasó. Es un tipo de pirómanos, pero ya a gran escala. Fíjense lo que vamos a leer. Ezequiel capítulo 20. Ahora nos estamos metiendo un poquito más para que vean los diferentes tipos de catástrofes causadas por incendios y que son causadas por los pirómanos en diferentes circunstancias. Ezequiel capítulo 20, versículo 45 al 49. Dice así: resulta que estaba el profeta Ezequiel y le viene la palabra de Jehová. Dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía y derrama tu palabra hacia la parte austral y profetiza contra el bosque del campo del mediodía. Y dirás al bosque del mediodía: oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Y noten esta última frase del versículo 47. Desde el mediodía hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, y no se apagará. Entonces, como el profeta hablaba en forma rara, los hijos de Israel le dicen, y dije: Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Porque resulta que Dios le daba mensajes raros al profeta Ezequiel, y cuando él iba a dar, pero no te entendemos lo que quiere decir, háblanos claro. Vos estás hablando en simbolismo, en parábolas. ¿Qué quiere decir con eso del bosque? Y que vamos a ser consumidos desde el sur hasta el norte, y que se va a quemar todo árbol verde y todo árbol seco. ¿Qué significa ese incendio que Jehová lo va a prender? ¿Significa un incendio literal de un bosque que habrá por ahí en la tierra de Jerusalén y que se va a quemar? ¿O tendrá algún significado que tenemos que entender? El significado está en el capítulo 21, y vamos a leer capítulo 21, versículo 1 al 5 y 31 y 32. Ezequiel capítulo 21, versículo 1 al 5 y 31 y 32. Dice así: aquí se explica la parábola que le había dado Dios por medio del profeta Ezequiel, y dice así: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, pon tu rostro ¿contra quién? Contra Jerusalén. Entonces, ¿qué significaba toda esa? ¿Qué significaba el bosque y el lugar? Jerusalén. Contra Jerusalén. Y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza sobre la tierra de Israel. Eso es, hermanos. Y dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová: he aquí que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Entonces estaba refiriendo que Dios iba a traer guerras, y por medio de las guerras se iban a producir los incendios. O sea, los hombres no tan solamente iban a venir a conquistar el pueblo de Dios y la tierra del pueblo de Dios, sino que, no contentos con haber conquistado,
iban a venir los enemigos y aparte de dañinos que eran, de terroristas que eran los asirios, los moabitas, todos esos pueblos, aparte le iban a incendiar todas las propiedades de ellos. Fíjense el versículo 4. Y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el mediodía hasta el aquilón. Lo mismo que decía el otro versículo, ¿se acuerdan? Versículo 5. Sí. Me pregunto, por ejemplo, cuando habla que dice al justo y al impío, iba a talar, es lo mismo. Árbol seco y árbol verde. claro. Exactamente. Bien ahí, exactamente. No lo quería tocar yo eso porque eso les voy a explicar cuando algún día veamos las 7 trompetas. Les comento algo y de paso quiero que quede grabado esto. Hermanos, ningún teólogo, hasta donde yo he leído todos los libros de profecía, impío, árbol cerco, justo árbol verde. Escuchen, ningún teólogo que de todos los libros de profecías y de escatología que yo he leído, jamás ha podido fundamentar la doctrina de las 7 trompetas. Ninguno. Yo en aquellos tiempos hablaba acá con el hermano Roberto Íñigo y escuché también los poderosos temas del pastor Gambetta, donde también Gambetta habla de las 7 trompetas. Ninguno puede fundamentar con Biblia lo que son las 7 trompetas. No se puede. Ninguno. Ni siquiera Urias Smith, que era del tiempo de Elena de White. Nadie. Ni siquiera Maxwell, ni Leroy Freud, ni tampoco Maxwell, ni tampoco Antonin Distrigil, ni tampoco el pastor Alzanoglu tampoco. Ninguno. Antonin Distrigil tampoco. Ninguno puede. Ni siquiera las escuelas sabáticas que han hablado de Apocalipsis. Ya vamos a estudiar y yo les voy a mostrar que se puede fundamentar cómo explicamos nosotros lo que significan las 7 trompetas y que no significan que se aplican al futuro. A pesar de que Evento de los Últimos Días, páginas 241 y 242 dice que aparentemente dice que se van a cumplir en el futuro, yo le voy a explicar que no y vamos a ver qué significa esa cita en profundidad. Pero eso ya lo vamos a ver después. Es impresionante lo que les voy a mostrar. Hermanos, versículo 5. Versículo 5 dice: y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no la volveré más. Pero bueno, hasta aquí no me queda en claro qué significa eso de que Dios sacará su espada de su vaina. Bueno, sigamos leyendo un poquito más. Entonces leemos los versículos 31. Bien, gracias por ayudar. 31 y 32. Aquí sigue explicando. Noten: y derramaré sobre ti mi ira, porque sigue explicando el mismo tema. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción, que eran sus enemigos, que le iban a hacer guerra y le iban a prender fuego. Versículo 32: del fuego serás para ser consumido. Tu sangre será en medio de la tierra y no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. O sea, Dios iba a entregar al pueblo de Dios y a la tierra del pueblo de Dios en manos de hombres temerarios, los enemigos paganos, que iban a ser hombres artífices de destrucción. ¿Y cuál era la destrucción que iban a hacer? Guerra y fuego, destrucción por fuego. Y era bien conocido por la historia, si ustedes van a los libros de historia, que eran lo que hacían los asirios. Quemaban todo a donde llegaban. Entonces, hermanos, esta parábola que la gente no entendía, ¿qué significa esto de que se va a encender el fuego en el bosque? Y bueno, significa que yo voy a traer guerra y tus enemigos serán artífices de destrucción y te consumirán con fuego. Y esa es otra forma en la cual los pirómanos hoy en día encienden fuego en las naciones. Por causa de un pirómano que encendió en fuego las Torres Gemelas, se armó la guerra con Irak y con Afganistán, no sé qué sé yo cuántas cosas más. Y va a seguir habiendo, todos los atentados que hay hoy en día producen explosión y fuego, explosión y fuego, explosión y fuego.
Bueno, cuando Nerón incendió Roma, También. culparon al apóstol Pablo. También. Y bueno, Dios permitió que Roma también sea incendiada a través de un loco como era Nerón. ¿Era Nerón o Herodes? Nerón, creo que era Nerón. Bien. Sigamos viendo estos pirómanos. Jeremías capítulo 21, versículo 10 al 14. Jeremías capítulo 21. ¿Qué otra forma también hay? Es que a través de las guerras los enemigos sean artífices de destrucción y te prendan fuego. O sea, no se queden contentos solamente con hacerte la guerra y conquistar tu territorio, sino que aparte de eso también te prenden fuego. Hay gente que no se queda contenta con conquistar. Tiene que destruir tus casas, tus haciendas, tus propiedades. Jeremías 21, 10 al 14, leemos rapidito, dice así: porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y quemarála a fuego. Casa de David, así dijo Jehová: juzgad de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, porque mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí yo contra ti, moradora del valle de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestras moradas? ¿Quién será el que haga eso? Versículo 14, yo os visitaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su breña, y consumirá todo lo que está alrededor de ella. ¿Cómo era que yo, dice Jehová, cómo era que yo voy a hacer que se encienda fuego? A través del rey de Babilonia, que va a venir, va a conquistar, y no contento con conquistar, va a quemar a fuego todas las propiedades que ustedes tienen. Esa es otra forma en que Dios enciende fuego, entregándote en manos que sean, de hombres que sean artífices de destrucción. ¿Qué es lo que le va a pasar también a Estados Unidos cuando estudiemos Daniel capítulo 11? Que van a ver que Estados Unidos también se encenderá en fuego. Cuando algún día veamos cómo va a terminar Estados Unidos. Y dice el Espíritu de Profecía, una vez que Estados Unidos dicte la ley dominical o las leyes dominicales para ese tiempo, sus pecados habrán llegado hasta el cielo, habrá colmado la medida de su iniquidad, y dice así de Estados Unidos: y la nación se encaminará hacia su ruina. La apostasía seguirá a la ruina nacional. Ya le voy a explicar algún día qué significa eso. Eso está en el libro Maranata y bueno, las citas respectivas a la ley dominical. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que siempre Dios castigaba con fuego? No importa cómo se encienda, no importa quién lo encienda, pero Dios castiga con fuego, y siempre es por causa de la maldad del hombre. Hermanos, Dios puede juzgar con fuego. Dios decreta a través de sus profetas que si Él quiere, puede juzgar con fuego. Amós capítulo 7, versículos 4 al 6, vemos que si Dios quiere, puede juzgar con fuego. Amós capítulo número 7. Ayúdenle por favor al hermano. Amós capítulo 7. Nelson, ¿le puedes ayudar? Amós capítulo 7. Noten esta frase rara que está escrita acá en el profeta Amós para que nosotros entendamos y veamos. Amós capítulo 7, versículo 4 al 6 dice así: el Señor Jehová me mostró así, le estaba mostrando una visión. Y he aquí, llamaba para juzgar por fuego el Señor Jehová, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y arrepintióse Jehová de esto, y dijo: no será esto tampoco. Entonces Dios estaba por jugar con fuego, pero dice: me arrepiento, no vaya a ser que lo destruya. Pero eso te muestra algo. Eso nos muestra realmente algo. Que cuando Él quiere mostrar en visión, y al Señor se le ocurre jugar por fuego para consumir con fuego, Él es dueño. Es una de las formas que Él tiene de jugar. Y se lo mostró al profeta Amós.
Pero Amós intercede en favor del pueblo y dice, no, pero ¿quién lo va a levantar a Jacob si es pequeño, con semejante castigo? Entonces dice, bueno, está bien, dice Dios, no será. Esto tampoco será. Él decide si quiere o no quiere. Él decide si quiere o no quiere, pero nos muestra que si Él quiere juzgar por fuego, y no importa quién lo encienda, y no importa cómo se encienda, Él lo puede hacer. Ahora, hermanos, vamos a ver, va a haber, les pregunto, hermanos, ¿va a haber incendios futuros? Tanto en el tiempo de angustia previo como cuando finalice el tiempo de gracia también. Claro que sí. Veamos un poco ahora de los incendios futuros. Los incendios futuros vemos Ageo capítulo 1. Joel capítulo 1 versículo 18 al 20. Joel capítulo 1, versículo 18 al 20. Pero más que nada, estos incendios que yo les leo ahora se van a dar más que nada con la cuarta plaga, cuando el sol caliente como fuego, en la cuarta plaga, cuando finalice el tiempo de gracia. Joel capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Cuánto gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré. ¿Y por qué clamaré? Porque fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó todos los árboles del campo. Esto espera en el futuro. Mega incendios. Versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderías del desierto. Estos son los mega incendios que nos esperan bajo la cuarta plaga cuando finalice el tiempo de gracia. Ahora, en el mismo profeta Joel, capítulo 2, versículo 30 al 32. Joel capítulo 2, rapidito, capítulo 2, versículo 30 al 32. Ahí también vuelve a hablar de unos versículos misteriosos. Dice así: y daré prodigios en el cielo, pero en la tierra, ¿qué va a dar? Fíjense bien lo que va a dar en la tierra. En la tierra habrá sangre por las muertes, o sea, por las guerras, sangre, y dice, y fuego, también fruto de las guerras y fruto de los castigos, y columnas de humo, fruto de las guerras, fruto de las explosiones nucleares, ¿sí? Fruto de los volcanes también, todo eso. Y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, para el impío, la segunda venida de Cristo va a ser espantosa. ¿Se imaginan eso? Pero para nosotros será de alegría, porque para nosotros será de salvación. Pero el versículo 32 nos deja con una esperanza. Aquí aparece el pueblo adventista, el remanente adventista. Presten atención. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Ese es el pueblo adventista. Pero si ustedes se fijan bien en el versículo 32, me lleva a mí a deducir algo. Y es que el fuego del cual habla el versículo 30 se está refiriendo al tiempo de angustia previo. No se puede estar refiriendo esto solamente a las 7 plagas o al fin del tiempo de gracia, propiamente dicho, porque el versículo 32 dice que todavía se podrá invocar el nombre de Dios. Entonces, estos fuegos comienzan en el tiempo de angustia previo, donde se podrá invocar el nombre de Dios todavía para salvación. Y después nosotros sí sabemos que se extienden hasta después del fin del tiempo de gracia, cuando ya no haya salvación. ¿Se va entendiendo? Bueno. Ahora, ¿para qué permite Dios todo esto?
en el tiempo de angustia previo, que es ahora, en el tiempo alrededor de la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia, ¿para qué permite Dios estas calamidades? ¿Será que las permite para que los hombres se acuerden de Dios y lo busquen a Dios? El Salmo 83 explica para qué permite Dios estos incendios. Salmo 83, versículo 13 al 18. Salmo 83, versículo 13 al 18. En el Salmo 83, versículo 13 al 18, hay otros versículos raros. ¿Qué será que significan estos versículos? Pero explica para qué permite Dios los fuegos, los incendios que devoran con llamas. Dios mío, dice el versículo 13, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte. Noten el versículo 14, como fuego que quema el monte y como llama que abraza las breñas. Persíguelos así quiero que los persigas, dice el salmista, con fuego. Persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Hermanos, la última parte del versículo 16 dice, y busquen tu nombre, oh Jehová. Y la última parte del versículo 17 dice, y sean deshonrados y perezcan. Esto significa, hermanos, que los incendios que Dios castiga a este planeta sirven para dos cosas. Para que los malos sean destruidos y para que los sinceros se arrepientan y vuelvan y busquen realmente el nombre de Dios. Está perfectamente explicado en el texto. Habla de dos clases de personas. Para que muchos malos sean destruidos y para que los sinceros se den cuenta de esto y con la humillación que están sufriendo ahora en el tiempo de angustia previo, dándose cuenta ellos que todavía hay gracia, lo puedan buscar a Dios. Hermanos, ¿ven por qué es importante estudiar la Biblia? Y les hago una pregunta. ¿Ustedes están orando por sus familias? ¿Están ordenando sus vidas? ¿Nos estamos organizando para obedecer los mandamientos como Dios quiere? ¿Para guardar el sábado como Dios quiere? ¿Para servir a Dios como Él lo requiere, hermanos? ¿Se dan cuenta? Yo acabo de mirar el noticiero antes de venir y son cosas terribles que están pasando. Y el Salmo 83 quiere que nuestras familias, al ver todo esto, busquen tu nombre, oh Jehová. Y no que sean de esos que sean afrentados y perezcan en medio de estas catástrofes, sino de aquellos que buscan el nombre en medio de las catástrofes y se convierten mientras todavía hay gracia. Es un tema serio, hermanos. Con todas estas clases que venimos estudiando acerca de las catástrofes como juicios divinos, ¿quién se va a atrever a decir ahora que Dios no castiga? ¿Y quién no va a tomar en serio las cosas que están pasando? ¿Y quién, hermanos, quién no se va a preocupar un poco más acerca de su familia y de sí mismo? Nosotros vemos, hermanos, el otro día hablaba con una hermana por teléfono y me decía esta hermana, ahora no estoy yendo a la iglesia, me decía esta hermana. Y resulta que le digo yo, pero no, tú tienes que ir a la iglesia. Y me dice, no, dice, yo estoy acá en Salta, dice, y resulta que fui a la iglesia el sábado a la tarde, dice, a la sociedad de jóvenes, y me he sentido muy mal, dice, porque sabes que voy a la iglesia y estaba todo muerto, no había nadie. Por fin dice que quiero ir y voy a la sociedad de jóvenes, no pasaba nada, no había nadie, no fue nadie. Estaba todo desorganizado. Creo que no han hecho nada. Creo que una meditación andaba y encima estaba todo desorganizado, no fue nadie.
había una mortandad tremenda que dice que se ha sentido mal de ir a la iglesia. Dice, yo voy a la iglesia y me he sentido pésimamente mal al ver eso, dice. Ni gana me ha dado de volver. Entonces yo le digo, hermana, no te preocupes. Estamos viviendo exactamente en la profecía de Mateo capítulo 25, versículo 5. Cuando todas las vírgenes se durmieron, hasta las justas, hasta las sabias. No te desanimes. Y yo le decía a esta hermana, lo mismo ve a la iglesia, aunque sea tú solita la que ore, aunque seas tú solita la que cantes, aunque sea tú solita la que dirijas, no importa, pero mantente despierta en medio de estas situaciones terribles que estamos viviendo, que hasta incluso vemos que la iglesia está dormida. Por eso, hermanos, ustedes han venido hoy a estudiar acá estos temas. Y no importa, hermanos, no importa que la iglesia esté dormida. Tú mantente despierto. Cuesta, pero no importa, ora mucho y mantente despierto. Organiza tu vida, ordena tu vida, ordena tus pasos para guardar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en todas estas catástrofes que estamos viendo, tenemos que procurar que nuestra familia se salve. Y si por ahí vemos en la iglesia que la gente no nos saluda, me contaban algunos hermanos que fueron a la iglesia acá y que ni siquiera los han saludado y ni siquiera se habían enterado que había una visita. Y hermano, ¿qué podemos esperar si estamos en el pleno cumplimiento de Mateo capítulo 25, versículo 5? Y tardándose el esposo, todas se durmieron, cabecearon y se durmieron. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar en profundidad, una persona cabecea porque no está trabajando correctamente, por más que sea justo y bueno. Cuando uno trabaja correctamente, organizado, ordenado, no se duerme. Por eso es que siempre hay alguien que está despierto, que da el llamado, que da el clamor de medianoche y las despierta a las vírgenes y dice, he aquí el Señor viene, el esposo viene, salir a recibirle, y todas ahora cabecean, pero ya para despertarse. Entonces, hermanos, vemos catástrofes en el mundo, oremos por nuestras familias, preocupémonos por nosotros mismos, ordenemos nuestros pasos para ser fieles. Y no te asustes de que en la iglesia se den sermones livianos. No te asustes de que vayas a la iglesia y los sermones sean aburridos. No te asustes de que vayas a sociedades jóvenes y falta el predicador, y falta el que dirige, y falta el que le tocaba hacer la oración, y van 2 o 3. Ah, pero a la noche, para salir a la pisada, o a Café 25, o a comer sándwiches de milanesa, y entre comillas, ¿no?, con mucha carne, o los que van a comer tacos, o los que van a comer el mojito cubano, a tomar el mojito cubano, comer el mojito cubano, no importa. Pero cuando tienen que salir a la noche, no falta nadie, hermanos. Aquí en Tucumán, para jugar a la pelota, no se van a enojar los chicos, aquí hay chicos que juegan a la pelota. Pero hermanos, el sábado a la noche, aquí en Tucumán tenemos un grave problema. Y hay que decirlo, hay un gravísimo problema entre los jóvenes. El sábado a la noche, hermanos, vayan a las principales calles céntricas transitadas de Tucumán. 24 de septiembre, 25 de mayo, etcétera, etcétera. Vayan a las principales calles céntricas, Mendoza, Muñecas, y van a encontrar hermanos por todos lados. Nadie falta el sábado a la noche cuando hay que salir, nadie falta. Pero se falta a la actividad misionera, se falta a los cultos, se falta a la responsabilidad con Dios. Y hoy en día, hermanos, les cuento un testimonio. Tenemos un muchacho amigo que se apartó de la iglesia. Tenemos un muchacho amigo que se apartó de la fe. Y este hermano me fue a visitar a mi casa y me dice así, que va al boliche, y cuando llega a los boliches, se encuentra una multitud de hermanos adventistas que lo palmean, lo agarran del brazo, o le palmean la espalda y le dicen, por favor, dice, no vas a contar que me has visto acá a mí, no, sé piola.
por favor, vos no me has visto. No te preocupes, dice, quédate tranquilo. No, dice, no, en serio, dice, porque vos sabés cómo es la gente. Vos no me has visto, no diga nada. Y este hermano me sacaba en cara y me dice así, yo estoy cansado de la hipocresía. Hugo, me dice él, yo he ido a los boliches de acá y no me quiso dar los nombres. Y yo no le quise preguntar. Porque si yo le pregunto ya me agrego una carga encima mío, ya tengo que seguir los pasos bíblicos. Entonces no le quise preguntar, no quise llevar el peso mío, porque encima me decía que era una multitud. ¿Sabes lo que es seguir los pasos bíblicos con una multitud? Entonces, este hermano me dice, Hugo, si vos supieras la multitud de hermanos que yo me encuentro de todas las iglesias de Tucumán y que me dicen, repiola, no digas nada, vos no me has visto a mí. Y me dice, yo estoy cansado de la hipocresía. Entonces, hermanos, redondeando el tema, viendo la condición dormida de la iglesia, viendo las catástrofes que hay en el mundo, no nos descuidemos ni nosotros ni a nuestras familias. Y entendamos por qué y para qué. Hermano, a mí es muy iluminador los versículos 16 y 17 del Salmo 83. Presten atención. Llena sus rostros de vergüenza. O sea, hay mucha gente sincera que va a ser avergonzada y van a buscar el nombre de Jehová en medio de su angustia. Pero el versículo 17 habla de otras personas que en ellos causa un efecto contrario. Versículo 17, sean afrentados, también quiere decir, también, y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan. Esos son los otros, aquellos quienes las catástrofes, hermanos, no les hace efecto ya. Entonces, para ir redondeando, para ir terminando, vemos también, por ejemplo, vemos, aquí tenía un texto yo para mostrarles, Isaías 42, 21 al 25. Un famoso texto que a veces lo leemos cuando damos los estudios bíblicos, pero no entendemos a veces en qué contexto lo está diciendo. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículos 21 al 25. Y quiero aclarar algo, ¿no? Por si acaso alguien escucha este tema. Hay muchos hermanos que el sábado a la noche salen de parranda, pero ellos se excusan así y dicen así, no, pero yo sí hago actividad misionera. ¿Y saben cuál es la actividad misionera que tienen ellos? 1 o 2 estudios bíblicos fracasados o boleados, como yo les llamo. ¿Saben qué son? Son esos estudios bíblicos que a veces lo dan una vez por semana y que a veces lo dan durante 6 meses, máximo 8 meses a un año, y encima nunca se ha convertido la persona, ni se ha bautizado. O sea, son actividades misioneras fracasadas porque no se le dedica todo el corazón y el alma al servicio de Dios. Entonces quizá algún hermano se enoje y diga, ¿y vos por qué hablas a mí de sí si yo salgo el sábado a la noche y doy actividad y hago actividad misionera? Hermanos, cuando yo hablo de hacer actividad misionera, me refiero a una actividad misionera exitosa, en donde uno con todo el corazón y el alma y la oración y la dedicación se dedica a la obra sagrada del ministerio de salvar almas. No significa cumplir y decir, bueno, yo le voy a dar a María Silvia una hojita, 15 minutos, le hablo, que ella responda a los versículos, la dejo y hasta la otra semana no la veo más. Y digo, yo doy estudios bíblicos. No sé si me explico. No, hablo de la dedicación, de preocuparse por un alma con nuestras oraciones, con nuestras visitas, con nuestros estudios bíblicos. Muchos hermanos se han enojado conmigo diciendo que ellos sí dan estudios bíblicos, pero siempre han fracasado, nunca se han bautizado. Y cuando se han bautizado, ahí andan en la iglesia re mal, ya los han borrado. Y otros no los borran porque todavía no saben los pecados que están cometiendo, pero yo sé, hermanos, porque los conozco. Bien, eso es una aclaración y valga la aclaración, ¿no? Bien.
Qué interesante lo que vamos redondeando para terminar en Isaías capítulo 42, versículo 21 al 25. Dice el versículo 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Pero noten en qué contexto lo dice. Mas este pueblo saqueado, mas este es pueblo saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos a saco y no hay quien libre, hollados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará en orden al porvenir? O sea, lo que va a pasar en el futuro. Versículo 24. ¿Quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Y no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. A pesar de que Dios siempre le ha querido exaltar a su ley, la gente nunca la ha querido obedecer, y específicamente su pueblo tampoco. Y noten el 25. Por tanto derramó sobre él el furor de su ira y fuerza de guerra. Púsole fuego de todas partes, empero no entendió, y encendióle, mas no ha parado mientes. Entonces, hermano, todos los incendios, literales o simbólicos, y no interesa quién lo encienda, siempre son disciplinas y castigos de Dios. Y aquí en el contexto dice clarito que es porque no quisieron guardar la ley de Dios. Otra vez más, el factor común y la concomitante es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y termino, hermanos, leyéndoles Eventos de los Últimos Días, página 24 y 25. Y les doy la solución. Eventos de los Últimos Días, página 24 y 25. Eventos de los Últimos Días, página 24 y 25. Dice así: la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Váyase preparando. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios y en las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia terminará. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Hermanos, dice otra cita. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante, dice hermana Juárez. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. ¿Serán misiles?
centellas, no nos interesa. El caso es que va a haber un montón de incendios. ¿Será por guerra? Capaz que sí, seguro que sí, pero el caso es que va a haber incendios. Otra cita: una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Juicios de Dios, castigos de Dios. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Hermanos, la gente nos va a pedir cuenta. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que enseñar la Biblia a todas las personas que no están sabiendo estas cosas. Primero le enseñamos que Jesús es su Salvador, para que ellos acepten a Jesús como Salvador y Jesús cambie su vida. Y después le explicamos en profundidad sus doctrinas y todos los acontecimientos que están pasando hoy en día. ¿Y qué promesa nos deja Dios a nosotros que estamos luchando por ser fieles? Que estamos luchando por su gracia y por su amor y por su poder para obedecer sus mandamientos. La promesa que nos deja Dios, hermanos, es una promesa muy conocida por ustedes, que está en Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2. Una promesa maravillosa que nos deja Jesús a nosotros está en Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Y con esto nosotros terminamos el estudio de esta noche y dice así. Dice así, hermanos queridos: y ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo digo, pobre la gente, hermanos, que no se ampara en Cristo. Pobre de esa gente que no tiene un Salvador en la cual escudarse. Pero gracias a Dios que cada una de nuestras familias nos tiene a nosotros como cristianos para que oremos por ellos y luchemos por ordenar nuestras vidas a fin de darles buen testimonio. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos vivir a la altura de esta luz que Dios nos ha dado. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Vale aclarar, yo quería aclarar, recién he dicho yo que en Alemania ha salido este decreto, pero la verdad que no me acuerdo bien qué país de Europa era, porque como esto queda grabado, Claro. quiero aclarar para no herir susceptibilidades, ¿no? No me acuerdo bien qué país de Bueno, Europa sea era. Alemania, Suecia, Italia, Medio Oriente, no importa lo que sea, pero en cualquier lado que sea, hermanos, cualquier nación que haya aprobado esto, es gravísimo que hayan aprobado esto. Bien, lo dejamos ahí nomás.